Vamos a pedir la votación por puntos porque, bueno, mayoritariamente estamos a favor de la iniciativa. Entendemos que en el sudoccidente tenemos a día de hoy un problema relativo pues, a la propia situación de las vías, a la propia situación de aparición de proyectos, a la propia situación de falta de prevención, donde puede haber daños, riesgos geológicos, cuáles son las vías alternativas que estamos viendo ahora que tienen un problema de actuación. Entendemos que hace falta medidas, que hace falta salir, digamos, de los planes constantes que luego no se plasman en presupuestos, en acciones, en iniciativas, digamos, de mejora de la situación y, por lo tanto, en ese sentido vamos a apoyarlo. Tenemos dudas principalmente en el modelo, digamos, de extensión de la 63 hasta Ponferrada, porque creemos que en un momento donde ni siquiera hemos terminado la autovía La Espina, donde seguimos teniendo problemas para terminar lo que ya estaba planificado, bueno, pues lo que hay que ver es exactamente cuál es el proyecto, de qué forma, cuál es la viabilidad, cuáles son los compromisos para avanzar más allá, ¿no? Y hasta que no avancemos en ese sentido, pues nos parece que al final, bueno, pues evidentemente podemos hacer todas las cartas y todas las propuestas y todo lo que queramos, pero tenemos que ir paso por paso. Con lo cual, en ese punto nos vamos a abstener. Creemos que necesitamos más información al respecto y avanzar en ese sentido, pero creemos que es una iniciativa necesaria la que se plantea. Le agradecemos también traerla en ese sentido y, sobre todo, salir de la situación de abandono y de falta de inacción en todo lo que tiene relativo al sudoccidente, donde luego profundizaremos también más en nuestra iniciativa. Muchas gracias.